Saludos cordiales, estimados estudiantes. En esta oportunidad abordaremos el contenido referente a la prueba de hipótesis de Student en medidas repetidas o relacionadas. Para ello, nos vamos a direccionar a la guía práctica. Ok. Anteriormente abordamos el caso 1 referente a la prueba de test student para una muestra. En esta oportunidad vamos a desarrollar el caso 2. Veamos. Se ha evaluado el peso de un grupo de mujeres antes de la gestación y 3 meses después de el parto a ese mismo grupo de mujeres. Pregunta: ¿la gestación incrementa el peso de las mujeres en más de 2 kilogramos? Primero, como parte del protocolo en análisis estadístico, se tiene que hacer la exploración de las variables. Ok, para ello es importante aplicar la media aritmética, que es la principal medida de tendencia central, y luego el error estándar y los intervalos de confianza para las variables. Pero vean que aparece una variable diferencia, ¿de acuerdo? Se recuerdan que cuando se hace el cálculo manualmente con la expresión algebraica se trabaja con las diferencias. Significa que se tiene que generar esta variable, ¿ok? Para ello, direccionarse a la carpeta donde está la base de datos, que es el caso 2, y abrir la respectiva base de datos. Yo ya he abierto la base de datos por cuestión de tiempo. Ok, ¿cómo crear una nueva variable? Para ello el camino es el siguiente: transformar, calcular variable. En calcular variable, ¿cuál es el nombre de la nueva variable? Ok, diferencia. ¿Cómo vamos a generar esta nueva variable? A la medida final, que es el peso después, se le va a restar, aquí aparecen las opciones, menos, se le va a restar la medida inicial, ¿de acuerdo? Y luego dar clic en aceptar. Ok, aquí le da la instrucción que ya se ha creado una nueva variable y efectivamente, vean, en la base de datos aparece la nueva variable. Como etiqueta se le puede asignar el mismo título, diferencia. Ok, con esta nueva variable podemos generar estos estadísticos para ver el comportamiento de la variable. El camino es el siguiente: analizar, estadísticos descriptivos y explorar. Ok, ingresar en explorar y trasladar las variables. Trasladar las variables en lista de dependientes, que serían todas las variables, antes, después, la diferencia. Ok, en lista de dependientes. Y luego en gráficos, en el menú gráficos, desactivar el gráfico de tallos y activar gráficos de normalidad con pruebas. Vean que automáticamente vamos a verificar uno de los supuestos que exige la prueba de test student. Ya vamos a entrar en detalles al respecto. Luego continuar y aceptar. Ok, aquí están los estadísticos. Esto es lo que usted tiene que trasladar. Vea el peso, eh, peso antes del embarazo. Aquí está la media. Y los límites para el intervalo de confianza y el error estándar. También para el peso después, aquí está la media, el error estándar y los límites del intervalo. Y vean que también para la diferencia, ¿de acuerdo? La media y luego el error estándar y los límites para el intervalo de confianza. ¿Ok?
Entonces esto es recomendable, esta tablita, copiarla, abrir un archivo de Excel y luego pegarla en esa hoja de Excel. Bien, en la hoja de Excel pegar la tablita y aquí vean que es más factible para poder manipular los decimales. Lo pueden dejar con dos decimales, ¿de acuerdo? Con dos decimales. También lo de el error estándar, con dos decimales. Bien, y luego esto lo pueden trasladar, solo copiar y pegar. Ok, por ejemplo, el peso antes, esta es la media, seleccionar ingresando en la celda y luego se direccionan el peso antes, ahí está la media. Ok, veamos el error estándar. El error, aquí está el error, este es el error estándar, ¿de acuerdo? El error estándar y luego los límites para el intervalo de confianza. Aquí están, ¿de acuerdo? Aquí está, este es el límite inferior, vamos a verificar, si límite inferior y este es el límite superior. Ok, ustedes trasladan los límites, el inferior y luego el límite superior. El límite superior. Esto es lo que ustedes tienen que hacer para el peso después y la diferencia. Ok, esto le da un indicio a usted si los datos tienen normalidad, estos descriptivos. Para eso esa es la importancia de la exploración, ver la confiabilidad de los datos. Entonces, aquí es importante aplicar un criterio para determinar qué hipótesis se acepta. Un criterio sencillo es, por ejemplo, si el promedio, la media que generemos aquí, vamos a ver la media del peso después, aquí está, 64. Si esta media del peso después no está comprendida dentro del intervalo de confianza de el peso antes, ok, la medida inicial, ¿de acuerdo? Si no está esta media de la medida final, no está dentro del intervalo de la medida inicial, es sinónimo de diferencias, ¿de acuerdo? De que hay un incremento, ¿ok? Y se acepta la hipótesis alterna. Este es un criterio sencillo. Si la media no está en el intervalo de confianza de la medida inicial, ¿ok? Existe otro criterio que lo vamos a abordar cuando ejecutemos la pruebita de T y se trabaja con las diferencias. Con las diferencias y es con los límites. Bueno, voy a trasladar los límites solo para plantear el ejemplo. Diferencias, el límite inferior es positivo, ¿de acuerdo? Es positivo el límite inferior. El límite superior de la diferencia del intervalo de confianza, límite superior también es positivo. De acuerdo, vean, si los dos límites tienen el mismo signo, por ejemplo, los dos son positivos, quiere decir que aquí no participa el cero. De acuerdo, si vemos una escala, vemos la campanita de Gauss, en la parte del centro representa el cero, en la parte del centro de la campanita. Por lo tanto, vean que los dos son positivos, están en el lado derecho, no participa el cero, es un sinónimo de que se acepta la hipótesis alterna. Entonces, los descriptivos dan dos indicadores sobre la hipótesis que se va a aceptar. Primero es comparando el peso de la medida final, si no está dentro del intervalo de confianza de la medida inicial.
Y segundo, este criterio que es más sencillo, ¿de acuerdo? Si aquí no participa el 0, vean que los dos son positivos. Ok, si los dos son positivos o si los dos son negativos, los dos límites, se acepta la hipótesis alterna. Pero si uno es positivo y uno es negativo, significa que en la campanita participa el 0 y se acepta la hipótesis nula. Esa es la importancia de esos dos criterios. Ok. Segundo, la representación gráfica. Ustedes ya saben cómo se genera el gráfico. Son variables numéricas. Analizar, ustedes se pueden ir directamente en analizar estadísticos descriptivos frecuencias. Este camino, la ventaja es que genera la curva, ¿de acuerdo? Para el peso antes, para el peso después. ¿Ok? Luego, para estas dos variables, vean, en gráficos, estadísticos, bueno, mostrar frecuencias no es la tablita de frecuencias. Estadísticos no queremos estadísticos, queremos el gráfico. En gráficos son variables cuantitativas continuas, histogramas, mostrar la curva, continuar, aceptar. ¿Ok? Y aquí están los gráficos. Aquí está el gráfico para el peso antes del embarazo. Aquí le genera la media, la desviación estándar, el total de elementos y el peso después. ¿De acuerdo? Y efectivamente el peso después del parto es mayor, hay un incremento. Cambiarle el color ustedes al gráfico, de acuerdo, mejorarle lo que es el formato, y estos gráficos son los que van a copiar y van a pegar en la guía práctica. La interpretación ya abordamos cómo se interpretan en contenidos anteriores. Ok, copiar y pegar en la guía y con su respectiva interpretación. También esto que mencioné, cómo se interpretan estos elementos, ustedes tienen que agregar aquí abajo de esta tablita la interpretación. Cómo se interpreta la media y luego los dos criterios que les mencioné, ¿de acuerdo? Sobre la hipótesis alterna. Ok, en la parte inferior de cada gráfico tienen que agregar la interpretación de ese gráfico. La interpretación de ese gráfico. ¿De acuerdo? Todo tiene que ir debidamente interpretado. Bien, ya verificamos con la exploración de que se acepta la hipótesis alterna y vean el comportamiento del histograma me da un indicio de que se cumple con la normalidad. Se ajusta bastante a la campanita de Gauss. Pero solo es un indicador que existe la probabilidad que los pesos tienen distribución normal. Ok, segundo, verificar para darle respuesta a esta pregunta. ¿De acuerdo? Vamos a cumplir el ritual de significancia estadística. Primero las hipótesis. Ok, pegamos la hipótesis alterna, que es la pregunta. Y vean que dice la gestación incrementa. Aquí está el secreto. Dice incrementa, quiere decir que nos está diciendo que hay un aumento, no nos está diciendo que existen diferencias. ¿De acuerdo? Entonces, si nos dice que existen diferencias, se acuerdan que aplicamos la prueba para las dos colas. Pero si nos dice que hay un aumento, hay una disminución mayor o menor que, aplicamos la prueba de una cola, solo una cola. Y eso es importante. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver ese criterio. Entonces, copiar la pregunta problema o la hipótesis alterna, pegar una hipótesis nula y agregarle que no incrementa. La gestación no incrementa. Ok. Nivel de significancia del 5%, 5% que es igual a 0.05. ¿Cuál es la prueba que se está aplicando? Bueno, t-student para medidas relacionadas, t-student para medidas repetidas o relacionadas, ¿de acuerdo? Que es lo mismo. Bien, importante, vean que al mismo grupo de mujeres es a las que se les ha medido el peso de sus recién nacidos, ¿de acuerdo? El peso de las mujeres es el peso de ellas, de las mujeres. Entonces, el peso de las mujeres antes de la gestación y luego el peso 3 meses después del parto, pero a las mujeres, al mismo grupo, a las mismas 100 mujeres. Por lo tanto, cuando se aplica la prueba de t-student para muestras relacionadas, como es al mismo grupo de elementos, no se verifica el supuesto de homogeneidad de varianzas.
porque las varianzas se tienen que verificar entre grupos y aquí es al mismo grupo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se aplica la prueba de T-Student para muestras relacionadas, solo se verifica el supuesto de distribución normal. ¿Ok? Importante eso. Por ello aquí se le pide verificar el cumplimiento de la distribución normal y para ello vamos a aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov, ¿de acuerdo? Entonces, para ver si esos pesos de las mujeres tienen distribución normal. Importante, para la prueba de T-Student, para muestras relacionadas, se verifica solo el supuesto de distribución normal, porque solo es un grupo al que se le hacen medidas en diferentes momentos. Ok, y este supuesto ya lo verificamos a través del siguiente camino. Se recuerdan: analizar, estadísticos descriptivos y explorar. Aquí generamos en explorar, cuando ingresamos las variables y le activamos aquí la opción por defecto a ambos, y en gráficos seleccionamos gráficos de normalidad con pruebas. Esto ya lo ejecutamos, solo para que vean el camino. Entonces, al ejecutar ese procedimiento, vean, se ejecutaron los descriptivos y también se ejecutó la prueba de normalidad. Aquí está la tablita, esta tablita es la que ustedes van a copiar, ¿de acuerdo? Y es la que van a pegar aquí en la guía. Aquí en esta guía, abajo de la lectura del p-valor, pegar la tablita y luego el p-valor. ¿Cuál es el p-valor? Y vean que ¿cuál es la variable a la que se le analiza la normalidad? Es a la diferencia. De acuerdo, a la diferencia. Y vamos a aplicar el test de Kolmogorov-Smirnov. ¿Ok? Por lo tanto, este es el p-valor de Kolmogorov-Smirnov. Este que aparece como 0.200. ¿De acuerdo? Este es el valor para Kolmogorov-Smirnov para la diferencia. Esto que aparece como si ya saben que es el valor de probabilidad. Entonces, trasladamos ese valor de probabilidad, ¿de acuerdo? Este valor de probabilidad, pegarlo en p-valor. O directamente ustedes, sin necesidad de pegar esta tablita, pueden retirarla sin necesidad de pegarla directamente en el visor de resultados, porque lo tienen que mandar también en la tarea. Ustedes pueden ingresar aquí en la tablita y copiar el valor de probabilidad, que es para la diferencia, y luego pegarlo, ¿de acuerdo? Esto lo podemos expresar en porcentajes. Si pasamos eso en porcentajes, sería del 20.00%, ¿de acuerdo? Entonces, si multiplican eso 0.20 por 100, les va a dar el 20% prácticamente. ¿Cuál es la lectura de esto? Vean que con una probabilidad de error del 20% mayor que el 5%, que es alfa, el nivel de significancia con el que se está ejecutando el estudio, se demostró que, ¿qué es lo que se demostró? Los pesos o la variable, que en este caso es el incremento o el peso de las mujeres, ¿de acuerdo? El peso de las mujeres, vamos a verificar el enunciado del caso. El peso del grupo de mujeres antes de la gestación y 3 meses después del parto. Esas son las variables. Por lo tanto, con una probabilidad de error del 20% mayor que el 5%, se demostró que el peso de un grupo de mujeres antes de la gestación y 3 meses después del parto posee comportamiento normal.
¿De acuerdo? Posee distribución normal. Por lo tanto, se puede seguir con la ejecución de la prueba de T-Student. Ok, entonces veamos esto. Vean el valor de probabilidad. Ya hemos explicado este criterio. Cuando trabajamos con las probabilidades, con los programas estadísticos, si el valor de probabilidad es menor que el nivel de significancia, se acepta la hipótesis alterna. Pero en este caso, vean, el valor de probabilidad 20% es mayor que el 5%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es sinónimo de igualdad, de similitudes. ¿Ok? Por lo tanto, aquí los datos poseen distribución normal. Bien, y si los datos no poseen distribución normal, ¿qué es lo que se puede hacer? Existen alternativas no paramétricas. Veamos. Vean, prueba de T-Student para muestras relacionadas. Cuando los datos cumplen con la distribución normal, se aplica la prueba de T-Student para muestras relacionadas. Usted puede aplicar este test estadístico. Pero ¿y si los datos no cumplen con la distribución normal? Existe una prueba no paramétrica que es la prueba de Wilcoxon. ¿De acuerdo? Usted puede aplicar la prueba de Wilcoxon cuando no se cumple la distribución normal. Importante, cuando las variables son numéricas, se aplica T-Student para muestras relacionadas. Y Wilcoxon cuando esas variables no cumplen con la normalidad. Pero también Wilcoxon usted lo puede aplicar para variables cualitativas ordinales. ¿Ok? Bien, entonces, si aquí no se cumpliera con el supuesto de distribución normal, existe el camino para aplicar la prueba no paramétrica. ¿Cuál es ese camino? Analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, y vean que aquí aparece dos muestras relacionadas. ¿De acuerdo? Dos muestras relacionadas. Vean, aquí usted traslada las variables, peso después, peso antes. Y vean que ya aparece Wilcoxon, porque es la alternativa no paramétrica. Cuando los datos no cumplen distribución normal, se aplica esta prueba no paramétrica. Pero para T-Student, para muestras relacionadas. O también para variables ordinales, Wilcoxon. Pero como en este caso se cumple con la distribución normal, ¿de acuerdo? Ya realizamos el análisis, seguimos con la T-Student. ¿Ok? Vamos a ejecutar la prueba de T-Student y el camino es el siguiente. Analizar, comparar medias, T-Student para muestras relacionadas. ¿Ok? En esta ventanita trasladar las variables, la medida final menos la medida inicial. Y luego aceptar. Bien, aquí está la prueba de T-Student. Vean, aquí está el valor de T de 11.58. Y aquí está la significancia bilateral. Pero, ¿será que esta es la significancia que vamos a utilizar? Si la pregunta aquí en el caso fuera de que existen diferencias, aquí la pregunta problema fuera, ¿existen diferencias entre el peso de las mujeres antes de la gestación y 3 meses después del parto? Podemos utilizar este camino, este valor de T-Student, y por lo tanto sería esta la significancia estadística a utilizar. ¿De acuerdo? Pero si solo se busca si existen diferencias y fuera, vean, una prueba de T para 2 colas. ¿Ok? Para 2 colas. Simplemente determinar si existen o no diferencias. Pero en este caso se le está planteando de que incrementa en 2 kilogramos. El peso de las mujeres incrementa en 2 kilogramos. Por lo tanto es una prueba de T-Student a una cola. ¿De acuerdo? T-Student a una cola. Y como es la prueba de T-Student a una cola, el análisis se le tiene que ejecutar entonces a las diferencias. ¿De acuerdo? A las diferencias.
Pero además de ejecutarle la prueba de T a las diferencias, también se tiene que hacer un artificio con el valor de probabilidad. Pero veamos el procedimiento. Para que vean ustedes que el ejecutar la prueba de T-Student bajo este camino de analizar, comparar medias, muestras relacionadas, si solo se quiere determinar si existen diferencias, ¿de acuerdo? Si simplemente se quiere determinar si existen diferencias, el procedimiento es el mismo para que si usted lo ejecuta para la variable diferencia. Veamos. Analizar, comparar medias T-Student para una muestra, para la diferencia, ¿de acuerdo? Y luego aceptar. Vean qué pasa con el valor de T-Student. Vean, es exactamente el mismo que cuando ejecutamos la prueba de T-Student por muestras relacionadas. Pero aquí lo hicimos para las dos variables, la medida final menos la medida inicial. Y al ejecutarlo para las diferencias a través del camino de una muestra, vean que es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, una recomendación es cuando usted ejecuta T-Student para muestras relacionadas, crear la nueva variable diferencias y hacer el análisis para una muestra, para la variable diferencia, para la nueva variable. ¿De acuerdo? Y si solo busca si existen diferencias, este es el camino. ¿De acuerdo? Este es el camino sencillo, analizar, comparar medias, y en lugar de aplicarlo para muestras relacionadas, usted lo aplica para una muestra que es para la nueva variable que usted ya generó, que son las diferencias. Y ya verificamos que se cumple con el valor de T al ejecutarlo para muestras relacionadas. ¿De acuerdo? Pero vean qué interesante que este camino, el primer camino que era comparar medias, muestras relacionadas, simplemente le permite a usted ingresar las variables y determinar si existen diferencias o no. Ok, y cuando usted hace el análisis para la variable diferencias, que es la nueva variable, la que hemos creado, vean qué interesante, analizar, comparar medias T para una muestra. Que además de que si usted solo busca determinar si existen diferencias, también le permite aquí agregar valores, ¿de acuerdo? Para determinar si es mayor que o menor que, es decir, la prueba de una cola. Entonces, y en este caso se menciona que incrementa en 2 kilogramos. Le he agregado el 2 y luego aceptar. Ahora sí, vean como es una prueba o una cola y dice que incrementa en 2 kilogramos. Este es el verdadero valor de la significancia que se va a utilizar. Este es el verdadero valor de probabilidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este es el p-valor o valor de probabilidad. ¿De acuerdo? Y esto es lo que ustedes van a copiar y van a pegar en la práctica de laboratorio. Este es el valor de probabilidad. Pero este valor de probabilidad, porque lo que buscamos es primero que es mayor. Existe un incremento de 2 kilogramos. Ya lo incorporamos en el análisis y este es el valor de probabilidad para el incremento de 2 kilogramos, pero considerándolo para 2 colas. Por lo tanto, esto lo tienen que dividir entre 2 para poder hacer el análisis para una cola. 0.089149 entre 2, el valor para una cola es de 0.0445745. Este es el valor de probabilidad para una cola, para determinar que ha existido incremento o disminución. Pasando esto a porcentajes, el valor sería de 4.45%. Es menor que el 5%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna. ¿Ok? Aceptamos la hipótesis alterna. Entonces, ¿cuál sería la lectura de probabilidad? Con una probabilidad de error del 4.45% menor que el 5% que es alfa. Y luego pegamos la hipótesis alterna. ¿De acuerdo? La gestación
verdaderamente incrementa en más de 2 kilogramos el peso de las mujeres a los 3 meses después del parto. ¿Ok? Y listo, ahí está la lectura. Con una probabilidad de error del 4.45% menor que el alfa, la gestación incrementa el peso de las mujeres en más de 2 kilogramos. ¿Ok? Bien, entonces, como decisión, pegar la hipótesis alterna. Ya la había copiado, simplemente la voy a pegar. Y luego hacer la interpretación final. ¿De acuerdo? Se demostró estadísticamente, y luego copiamos lo de la interpretación de el valor de probabilidad. Se demostró estadísticamente con una probabilidad de error del 4.45 menor al 5% que la gestación incrementa el peso de las mujeres en más de 2 kilogramos. Este es el camino para ejecutar la prueba de T-Student por muestras relacionadas. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima oportunidad.